Cuando se trata de hablar de matrimonios, cada persona que esté viviendo uno tendrá una opinión bastante personal. Bien dicen que cada quien cuenta cómo le fue en la feria, por ello es que hay quienes hablan muy bien de su experiencia y otros, como en mi caso, tenemos una experiencia o un testimonio que no es para nada grato, pues en muchos casos, como en el mío, el hecho de tener una suegra bastante perversa puede cambiarlo todo para mal. Por aquellos años, aún era novio de Andrea. Teníamos una relación que ya tenía un poco de tiempo, casi para los 2 años, y por mi mente pasaba la idea de dar el paso al siguiente nivel, pedirle que fuera mi esposa. Pero ya para esos tiempos, había un dolor de cabeza que era constante. Me refiero a mi suegra, la señora Trinidad, quien era una mujer viuda de 55 años, la cual se la pasaba quejándose constantemente de enfermedades. Y como Andrea, mi novia, era hija única, ella tenía que lidiar constantemente con los achaques aparentes de su madre. Para mí esa señora siempre fue una mujer hipocondriaca, que utilizaba sus enfermedades para así manipular a Andrea y tenerla siempre cerca. Reconozco que al principio hasta yo le compraba el cuento, pero después me di cuenta de que la mujer lo hacía con la ventaja de alejarme de Andrea. Mi suegra tenía miedo, pues veía que mi relación con su hija iba bastante en serio. Sabía bien que si Andrea y yo nos casábamos, la señora iba a quedarse completamente sola. Honestamente, la mujer no estaba muy lejos de la realidad, pues de Andrea aceptar ser mi mujer, yo buscaría la forma de llevarla lejos de su madre, porque de lo contrario, la señora representaría un gran peligro para mi matrimonio. Con sus chantajes muchas veces trató de arruinarnos los planes. Una ocasión, que fue el cumpleaños de Andrea, decidí llevarla a cenar, y pues, la verdad ya estábamos entrados, muy entusiasmados, y estábamos en camino al motel para tener intimidad. Justo cuando acabábamos de entrar, Andrea y yo destapamos unas cervezas, empezamos a beber. Comencé a besarla, a acariciarla, a quitarle la ropa. Por mi parte ya tenía bien subida la emoción, pues aquel día, después de consumar el acto, tenía pensado mostrarle la sortija a Andrea para pedirle que fuera mi esposa. Después de habernos quitado la ropa y en pleno acto íntimo, todo iba saliendo de maravilla. Pero, de un momento a otro, el teléfono de Andrea no paraba de sonar, llamada tras llamada. ¿Por qué no apagas tu celular, Andrea? Este momento es muy especial, y lo ideal es que nadie nos interrumpa. Andrea se desconectó completamente de nuestro momento de amor. No dejaba de ver el celular. De estar encima de ella, me hice a un lado. Andrea se sentó sobre la cama, tomó el teléfono y contestó la llamada. Buenas noches, mamá. ¿Cómo estás? Cuando supe que era su madre quien llamaba, ya sabía cómo iba a terminar todo aquello, y de escuchar aquella conversación me dio mucho coraje. ¿Pero cómo te sientes, mamá? Me preocupa que no puedas respirar. Creo que lo ideal es que te lleve al hospital. Acuérdate que el doctor dijo que en caso de presentar estos síntomas, fuéramos de inmediato para que te hicieran un chequeo. No te preocupes, en unos minutos estoy por allá. Cuando colgó el teléfono, Andrea me miró. Había cierta culpa en la forma en que me veía, pues aquella situación ya se estaba volviendo muy repetitiva. No me digas nada, Andrea. Seguramente otra vez tu mamá se enfermó. Andrea agachó la cabeza y muy apenada me respondió. Perdóname, Tomás. Y sí, es mi mamá otra vez, pero al parecer esta vez es algo más grave. Dice que no puede respirar. Y me dijo que hace rato por poco y se desmaya. Creo que debo de ir a verla de inmediato. No es necesario que me acompañes. Si quieres, de paso, por ahí me dejas y yo agarro un taxi. De verdad me siento muy apenada por esto, pero debo irme ahora. Me daba muchísimo coraje, pero no me quedó más remedio que llevar a Andrea a su casa. Tampoco la iba a dejar ahí a media calle, a que en esas horas de la noche buscara un taxi. Lo que más me dolía en el hígado es que ya ni siquiera pude darle la sorpresa a Andrea. Me tuve que guardar la sortija en el bolsillo.
y tragarme el coraje para llevarla a su casa. Una vez que llegamos, tratando de ser empático, me bajé del auto junto con Andrea y entramos a su casa. Me imaginaba que la señora casi estaría convulsionándose o estaría sufriendo una crisis que la tendría al borde de la muerte. Pero no, nada de eso. La señora se encontraba muy cómoda, muy arranada viendo la televisión y tenía un bote de palomitas que se había preparado. Se le veía bastante tranquila. Para nada parecía haber estado enferma. En cuanto nos vio, saludó a Andrea. «Hola, mi niña, qué bueno que ya estás aquí. Gracias por venir a verme». De verla en esa condición, supe que nos había visto la cara de tontos. Nos había hecho caer nuevamente en uno de sus chantajes. «Pero mamá, ¿cómo estás comiendo eso? Si hace unos momentos te sentías tan mal. A ver, dame acá. Lo mejor será que te vayas a descansar. Y ya si presentas síntomas más tarde, sin problema vamos al médico. Es muy importante que te cuides, porque esta vez sí me diste un buen susto». Aquella señora, bastante cínica la desgraciada, se tomó todo muy a la ligera, y lo noté en su respuesta. No, para nada. Dame mis palomitas, Andrea. Tengo que aprovechar ahorita que me siento bien. Además, ya casi se acaba mi película. Te prometo que en cuanto termine me iré a dormir. Por favor, no me trates como a una niña». De estar escuchando aquella conversación, le dije a Andrea que era momento de retirarme. Mi cara de molestia era imposible no notarla. Estando ya fuera de la casa de Andrea, empezamos a platicar. Muy enojado, tuve que decirle todo lo que pensaba. «¿Ya te diste cuenta de lo que está haciendo tu madre, Andrea? Simplemente está manipulando todas las cosas porque no quiere quedarse sola. Ella no quiere que tú estés conmigo. Busca separarnos, de eso estoy seguro. Pues es evidente que nos acaba de mentir. La acabas de ver, está completamente saludable. No se ve como una persona que estuviera minutos antes al borde de la muerte. No sé cómo puedes permitir esto, pero yo ya me estoy empezando a cansar». Andrea estaba muy apenada. Se quedó un rato sin decir nada, pero finalmente habló. «Tienes razón, Tomás. Me ha costado mucho trabajo asimilarlo así. Creo que a estas alturas es muy evidente lo que ocurre con mi madre. Pero ¿qué podemos hacer? Mi madre está sola. Solamente me tiene a mí, pues sus hermanos ni siquiera viven aquí en la ciudad. Me guste o no, es mi obligación el cuidarla. Pero sé que también te estoy perdiendo, y eso me está doliendo mucho. No sé qué debemos hacer, Tomás. Tú dime algo. ¿Cómo podemos solucionar esto?» Me metí la mano al bolsillo. Era evidente mi nerviosismo cuando toqué el estuche de aquel anillo de compromiso, pero sabía que era ese momento o nunca cuando debía hacerle la propuesta. «Ya sé qué podemos hacer, Andrea. Cásate conmigo. Vámonos lejos. Y así nada más le mandamos dinero a tu madre y que se las arregle como pueda. De vez en cuando la visitas y nos dedicamos a ser felices. Debes ser consciente que también tienes derecho a hacer tu vida, porque si le dedicas todo tu tiempo a tu madre, se te va a ir la vida entre las manos. Ya no quedará mucho para que disfrutes y habrás perdido la oportunidad de casarte, de hacer una familia. Como te has dado cuenta, tu mamá nomás está de metiche, y de seguir así, no me dejará más remedio que terminar nuestra relación. Yo ya me cansé de esto, ya no puedo seguir así. Por ello es que te pido, me des la oportunidad de rescatar lo nuestro y empecemos tú y yo nada más. Mira, esto es lo que tengo para ti. Este anillo, pensaba dártelo hace un momento, antes de que tu madre nos interrumpiera. Pero ¿qué dices, Andrea? ¿Quieres casarte conmigo?» A Andrea se le iluminaron los ojos cuando vio el anillo. Me vio muy determinado, y sus palabras me llenaron también de felicidad. «Por supuesto que acepto, Tomás. Esto que me propones me hace muy feliz. Sabes que te amo mucho, y estoy segura de que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Y sabes, también me estoy cansando de que mi mamá sea una metiche. Por eso es que, como ya sabemos que está bien, ¿por qué no nos damos una vuelta por ahí y terminamos lo que quedó pendiente hace un momento?» Sin decir nada más, Andrea y yo subimos al auto. No comentamos nada con su madre. Conduje hasta un motel por ahí cercano, al cual entramos, y al caer sobre la recámara,
Andrea y yo nos entregamos en cuerpo y alma, celebrando que pronto estaríamos cumpliendo un anhelo que teníamos desde tiempo atrás, unir nuestras vidas. Justo cuando terminamos agotados, el teléfono de Andrea volvió a sonar, y cuando ésta contestó, le dijo a su madre que salimos nuevamente, pues como la vimos que ya se sentía bien, queríamos seguir disfrutando de la noche. Aquella señora Trinidad se molestó y regañó a Andrea por teléfono, pero mi futura esposa se armó de valor y le dijo a su madre que estaba harta de que quisiera controlarle la vida y también de los chantajes de sus supuestas enfermedades. Al colgar a Andrea, me pidió que la llevara a su casa, pues aquella llamada le estaba amargando la noche. Los demás días Andrea no estaba del todo de buen humor y no era algo personal conmigo, sino que su madre estaba molesta con ella y no se hablaban. Aún con todo aquello, decidí que era momento de hablar con aquella señora y para el fin de semana me alisté y junto a Andrea platicamos con la señora Trinidad para informarle que estábamos a punto de casarnos. La señora, de hecho, parecía que no se esperaba esa noticia. Al recibirla, empezó a hiperventilar, asegurando que se sentía mal y que estaba a punto de desmayarse. Tuvimos que asistirla para estabilizarla y una vez que estaba recuperada, sé que hipócritamente nos dio su bendición. Me ha tomado por sorpresa esta noticia que me acaban de dar, pero Tomás, quiero decirte que no puedo hacer nada ante esto. Mi niña ya es mayor. Ella puede tomar sus propias decisiones. Solo te pido que me la cuides mucho. Andrea es lo único que tengo, y yo soy lo único que tiene. Te pido que tengas respeto ante nuestras vidas, y que ames mucho a mi hija y la cuides. Solo puedo darles mi bendición, y mis mejores deseos. Sean muy felices. Ya con la forzada aceptación de mi suegra, fue que entonces decidimos llevar a cabo la boda. Hicimos una reunión bastante simple. La boda fue solamente por lo civil, así que fueron solamente mis padres, mis hermanos, la mamá de Andrea y, por supuesto, nosotros los novios. Todo el día de la boda, mi suegra no pudo disimular su jetota. Anduvo mal encarada para aquí y para allá. Era casi imposible tratar de sacarle plática. Después de ese día, me imaginé que ya no la veríamos en mucho tiempo. Pero en fin, la vida es muy extraña y termina cerrándonos la boca de una manera desagradable. Para empezar el día de la luna de miel, nos tomamos 3 días para viajar a la playa, pues nos quedaba bastante cerca. Cada noche exactamente entre 10 y 10:30, que es cuando Andrea y yo estábamos metidos entre las sábanas, sonaba constantemente el teléfono. Hasta parecía que la vieja esta sabía en qué momentos íbamos a intimar para así interrumpirnos. Pero Andrea no contestó el teléfono esos días, cosa que, como era de esperarse, hizo molestar mucho a mi suegra. Me sentía contento porque Andrea estaba de mi lado. Estábamos juntos defendiendo nuestro amor, pero no contábamos con que mi suegra tenía su mejor carta bajo la manga. A las 2 semanas que regresamos de aquel viaje, Andrea solamente había ido a visitar a su mamá un par de ocasiones y se había quedado cerca de media hora en casa de su madre. Por lo que Andrea me contaba, su mamá solamente estuvo hablando de sus dolencias, sus achaques, de su impotencia para cuidarse sola. Andrea hasta ese momento se mantenía firme sobre el plan que habíamos trazado, pero al par de días de aquello, su mamá se puso supuestamente muy mal, al grado que un vecino tuvo que llamarle a una ambulancia para que la llevaran a internar. Aquello había ocurrido según por una especie de intoxicación, algún alimento contaminado que la señora consumió, pero ya estando en el hospital, se le detectaron algunos males, los cuales aparentemente requerían cuidado por cerca de 3 semanas. No es difícil imaginar que aquella señora, como no tenía a nadie, debía recurrir a su hija Andrea para que la cuidara. El problema es que yo no quería que Andrea se la pasara todo el día encerrado en casa de su madre, y como mi esposa sabía que tenía esa obligación de cuidar a su mamá, me preguntó si podíamos llevarla a casa a vivir con nosotros aquellos días. Respiré profundo, me aguanté el coraje, y al saber que solo se trataría de unas 3 semanas,
Le respondí a Andrea que no había problema, pero que después de esos días, la señora debía regresar a su casa. Me di cuenta que de nada había servido conseguir una casa para Andrea y para mí, la cual estaba prácticamente al otro lado de la ciudad, pues esa señora con sus mañas y sus chantajes finalmente se las iba a ingeniar para así estar muy cerca de su hija y también para buscar la manera de echar a perder nuestro matrimonio. Una vez que la señora llegó a casa, yo me la pasaba trabajando desde la mañana hasta la noche. Andrea se quedaba en casa porque ella no trabajaba, cuidaba de su madre todo el día, y por lo poco que podía yo estar en contacto con mi suegra, se la pasaba quejándose de que le dolía una cosa o le dolía otra, pidiendo medicinas para uno que otro malestar. Después de una semana, la señora ya se sentía bastante mejor, ya caminaba por la casa e incluso trataba de ayudarnos con los quehaceres. Andrea había estado muy agotada todos esos días, razón por la cual no habíamos tenido intimidad, pero en cuanto vimos que la situación ya estaba más relajada, una noche, de manera sigilosa, ya estando en la cama, empecé a besar a mi esposa, la tomé de la cintura, estábamos en posición de cucharita. Recuerdo que me bajé el boxer y con toda mi hombría bien dispuesta, quería hacerle el amor a mi mujer. Aquello estaba muy intenso ya. Mi corazón latía de emoción, de saber que estaría cerca con mi esposa nuevamente. Justo apenas que acababa de entrar en su ser, escuchamos cómo nos tocaron a la puerta. Me lleva la chingada, pensé en mi mente, pues sabía que era mi suegra quien tocaba. Andrea, también molesta, se despertó, abrió la puerta, empezó a hablar con mi suegra, la señora Trinidad, quien le había dicho que sentía un dolor y le pedía que le ayudara a buscar unas medicinas. Andrea bajó, se puso a atender a su madre cerca de media hora, pero cuando subió nuevamente, quizá para intentar retomar lo que habíamos dejado, yo ya me encontraba dormido. Los días siguientes mi suegra ya estaba prácticamente al 100, al grado en que a veces en las madrugadas se escuchaban ruidos en su habitación, como que caminaba, abría y cerraba las ventanas. Además, se desprendía un olor a humo muy raro. Eso me preocupaba y me preguntaba qué es lo que hacía mi suegra a esas horas. No quise preguntarle a Andrea nada de eso. Ya ni siquiera quería mencionar a mi suegra. Me daba coraje que ya estaba bien recuperada, pero nomás no se iba a su casa. Algo que me daba mucho coraje también es que, ya cada que nos levantábamos para desayunar, mi suegra ya tenía todo preparado. Decía sentirse muy agradecida, se portaba muy amable, con decirles que hasta el café me servía en la mesa. Todas aquellas atenciones me resultaban algo extrañas, como si tuvieran una intención oculta. Por ello traté de mantenerme en raya. No quería darle entrada a mi suegra para que se quedara y no se estropeara más la vida. En lo personal no me gustaban todas aquellas atenciones, sobre todo porque mi suegra se había vuelto demasiado invasiva. Esto me llevó a inventar que tenía horas extras en el trabajo. Ese tiempo lo utilizaba para salir a comerme algo, unos tacos, una torta, tomarme un té, fumarme un cigarrillo en el parque, todo para hacer tiempo y llegar ya nada más a dormir. Esos días me sentí más tranquilo. El no verle la cara a mi suegra me hacía sentir muy aliviado. Pero debo comentarles que hubo otra cosa que empezó a ocurrir, pues una noche estaba dispuesto a hacerle el amor a mi mujer. Estábamos muy entrados en los besos, en las caricias. Empecé a desnudar a Andrea. Besaba su cuerpo, acariciaba su piel, la miraba a los ojos sintiendo un gran amor. Lo triste de la situación es que por más emoción, caricias y besos, mi parte masculina nomás no me quería responder. No funcionaba, no se levantaba. Usaba mi mano para sacudir aquello. Andrea me ayudaba también, con su mano, poniendo su cuerpo encima, incluso con su boca, pero no funcionaba nada. Mi miembro estaba ahí nada más colgado, parecía de adorno. La primera vez que esto ocurrió, Andrea no me dijo nada. Supo que era normal, a veces esas cosas ocurren, pero debo decirles que no fue solo una vez, sino varias. Esto llevaría a Andrea a sospechar de que la estaba engañando y le estaba ocultando una infidelidad. Dime qué te pasa, Tomás. Ya no te gusto, ¿verdad?
Es bastante evidente, porque tu cuerpo ya no reacciona a mis caricias, a mi presencia. Me imagino que ya te aburrí, ya te cansó mi cuerpo. No me gustaría pensar otras cosas, pero dime, Tomás, sé muy honesto. ¿Acaso tienes otra mujer? ¿Hay otra que te está quitando las ganas? Responde, por favor, que esto me está preocupando demasiado. Hay muchas cosas que pasan por mi cabeza y me están haciendo sufrir. Además, ahora que lo pienso, yo creo que por eso llegas tarde, Tomás. Como ya te estás acostando con otra, seguramente ahora te doy asco. Por favor, no seas cobarde, no me mientas. Todo aquel discurso me tomó por sorpresa. Jamás pensé que Andrea pudiera desconfiar de mí. No sé qué me está pasando, Andrea. He vivido muy estresado. Sabes que esto no ocurría antes, pero ¿no te parece extraño? Estamos bajo mucha presión. Además, tu mamá, desde que vive aquí con nosotros, se la ha pasado interviniendo en nuestra relación. ¿Qué no se supone que ya estaba aliviada desde hace semanas? ¿Por qué no se ha ido? Yo creo que aquí lo mejor es tomar una solución definitiva. Necesito que hables con tu madre y la corras de nuestra casa. Si no, yo mismo lo voy a hacer. A Andrea le enfureció todo lo que le estaba diciendo. Eso me sorprendió aún más. Me imaginé que estaría de mi lado. Creo que me estás desviando el tema, Tomás. Estábamos hablando de ti, del por qué no me respondes. Pero también respecto a mi madre. ¿Cómo crees que la voy a tratar así? Estás loco. Empiezo a creer que de verdad estás perdiendo la cordura. Mi mamá está enferma, ¿que no la ves? No la puedo dejar así. ¿Qué quieres que haga? ¿Que la deje morir? Mi madre me ha dedicado su vida entera. Y tú, mírate, ni siquiera sientes atracción por mí. Lo mejor será que me vaya con mi madre y me quede en su casa hasta que resolvamos esto. Estoy muy confundida, Tomás. Ya no sé si quiero seguir contigo. Me sentía lleno de impotencia por las respuestas de mi esposa, pero era inevitable convertir en pelea aquella discusión. Esto es lo que me faltaba, Andrea, que ante nuestros problemas lo primero que hagas es ir tras las faldas de la chantajista de tu madre. Lo único que te digo es que si cruzas esa puerta, entonces para mí es como pedirme el divorcio. Andrea se exaltó demasiado con lo que le dije y no dudó en responderme. Pues ya te estabas tardando, miserable. A mí se me hace que eso es lo que quieres, el divorcio, porque de esa manera tendrías todo el camino libre para irte con tu piruja. A mí no necesitas amenazarme, Tomás, y con gusto te doy el divorcio. Andrea estaba muy molesta. Metió sus cosas más importantes en una maleta y ya no quiso hablarme. Vi cómo llamó a un taxi para que fuera a recogerlas, a ella y a su madre, la cual se encontraba en el pasillo escuchando todo. Me quedé muy triste. Estaban pasando cosas que no me esperaba. Finalmente, mi suegra estaba ganando aquella guerra. Me sentía lleno de coraje. Le di unos golpes a la pared. Rompí algunas otras cosas. Lloré y lloré mucho rato. Me dolía bastante que mi vida, mi felicidad, se estuviera yendo a la mierda de esa forma, por culpa de una vieja bruja y chantajista. Cuando se me pasó el coraje horas después, me di cuenta que era mejor vivir sin tener que lidiar con aquella mujer, aunque eso se llevara entre las patas mi matrimonio. Fue inevitable no deprimirme todos aquellos días. Me embriagué muchas noches y la pasé mal de verdad, porque en un arranque que quise desquitarme y traté de tener intimidad con una mujer de la vida galante, debo contarles que no funcioné como hombre. Mi cuerpo seguía sin responder. Eso me deprimió bastante. Me llevó a ver al médico, el cual no me dio una solución realmente eficiente. No tuve noticias de Andrea sino hasta después de 2 meses, que me escribió para decirme que tenía listo a un abogado para que nos divorciara. Le dije que lo más pronto posible era mejor, y de esta forma se nos dio cita en un juzgado. Andrea iba acompañada de su madre, quien muy imponente me miraba como si fuera una cucaracha, como si con la firma de su hija, con la cual se confirmaba nuestra separación, esa mujer me estuviera aplastando con la suela del zapato. No hubo palabras entre Andrea y yo, solamente el saludo y la despedida. Ya me sentía más ligero, lo más feo ya había pasado, pero aún así dolió.
Se estaban yendo mis sueños de vivir junto a la mujer de mi vida, y en el fondo sabía que esa mujer, la señora Trinidad, tenía toda la culpa. Traté de olvidarme de todo aquel tema. Intenté salir incluso con otras mujeres, pero al llegar al momento de la intimidad, como hombre seguía sin ser funcional. Empecé a aislarme, a dejar a un lado a mis amigos, a mi familia. Me dedicaba solamente a trabajar y a sufrir, a embriagarme. Como Andrea y yo teníamos amistades en común, cuando pasaron cerca de 6 meses después de nuestro divorcio, me enteré que la señora Trinidad había muerto. Al parecer, por lo que me habían dicho, la mujer había tomado erróneamente medicamentos, los cuales le provocaron un paro respiratorio. En aquella charla con mi amistad, todo cobró sentido cuando me dijo también que Andrea, aquellos días había estado saliendo con otro sujeto. Quería intentar hacer su vida nuevamente. Me cayó el 20 de que la mujer, seguramente para chantajear a Andrea, intentó provocarse algún malestar tomando aquellos medicamentos sin control. Pero ya ven cómo terminó la situación. La señora Trinidad, lamentablemente si se puede decir así, estaba muerta. Su juego terminó saliéndole mal, y aunque aquello me hizo pensar en buscar a Andrea, me llegó a dar la ilusión de que podríamos reconstruir nuestro amor y nuestra vida. Mi orgullo pudo más y me aguanté las ganas. Habrán pasado algunos meses más cuando en eso me llamó la atención que en mi teléfono me llegó un mensaje de Andrea. Me pedía si podíamos vernos, pues necesitaba decirme algo importante. El tono relajado y maduro con el que Andrea me pedía aquello me llevó a aceptar el que nos viéramos. Quedamos de vernos un sábado por la tarde en un parque cercano a su casa. Cuando la vi, se veía muy bonita. Al instante un golpe de nostalgia me invadió la cabeza y reconozco que me dio mucho gusto, sobre todo verla bien y saludable. Andrea me saludó y después comenzó a decirme el motivo por el cual me pidió nos viéramos. Gracias por estar aquí, Tomás. Seré breve con lo que tengo que decir. La razón por la que pedí nos viéramos es la siguiente. Para empezar, sé que es tarde para decirte esto, pero ahora entiendo que debí confiar en ti en el pasado. Sé que pasamos cosas difíciles y no estuve de tu lado. Te fallé. Preferí ir con mamá a casa, regresando a la zona en la que me sentía segura. En el fondo sabía que mi mamá no quería lo mejor para mí, pero no sé qué me pasó. En esos días te odiaba, Tomás. De solo verte, me causabas algo desagradable, y más cuando ocurrió aquello de tu disfunción. Me llené la cabeza de ideas, pero sabes, ahora con la muerte de mi madre, he descubierto cosas que me helaron la sangre y que no sé si deba contarte, pero creo que es lo mejor hacerlo. De escuchar a Andrea, vi cómo sacó su celular y comenzó a mostrarme algunas fotos. En la primera de estas imágenes, se veía cómo Andrea sostenía en su mano una fotografía impresa en la que salíamos los dos. Aquella foto nos la habíamos tomado en un evento que fuimos de noche. La fotografía estaba rota en 2 partes, como simulando una separación. Se le notaban rastros de manchas como algo oscuro, como si se tratara de sangre seca, pero en mi rostro había algo que me daba miedo, pues le habían raspado los ojos, también la boca, le faltaban las partes donde estaban mis manos, y a la zona genital le habían clavado una especie de espina o algo así. Mientras tanto, la parte de la imagen que correspondía a Andrea estaba intacta. Le pregunté a Andrea qué significaba todo aquello. Estaba de verdad confundido. Esto es lo más complicado, Tomás. Debo decirte que esto que ves es brujería. Me costó mucho trabajo creer en todo esto, pero debo decirte que mi madre fue quien lo hizo. Y no solo esto, hay más imágenes. Solo te pido que lo tomes con mucha calma. Andrea me mostró otras 2 imágenes, en las cuales sostenía igualmente 2 fotografías impresas. En cada una de estas se encontraba con lo que parecía eran otros novios que tuvo. Las fotografías representaban las mismas características: los ojos tallados, la boca, les faltaban las manos,
la espina bien clavada en la zona genital, la separación en la cual Andrea no presentaba daños sobre la textura de la imagen. Ahí había algo más, y Andrea me lo explicó. Esto no debería estártelo mostrando, Tomás, pero mira, en esta foto salgo con un novio que tuve cerca de 5 años antes que empezara mi relación contigo, y esta otra fotografía corresponde a una relación que estuve a punto de iniciar justo después de que nos divorciamos. Pero ¿sabes qué es lo que más me da miedo, Tomás? Que todas mis relaciones terminaron exactamente como terminó la nuestra. De pronto mis novios comenzaron a dejar de funcionar en la cama, así como te pasó a ti. Eso me destruyó. Empecé a sentirme una mujer horrible, fea, incapaz de motivar a un hombre. Ya no me sentía mujer. Eso te suena muy familiar, ¿no crees? Además de esto, recuerdo el odio que sentía por mis novios y también pasaba la idea de que me estaban engañando con otras mujeres. Por eso es que terminaron todas mis relaciones. Sé que todo esto suena como muy sacado de una película, pero debo confesarte que cuando mi madre murió, estuve arreglando sus cosas para donar algunas, para acomodar otras también. Y entre sus cosas, me encontré una caja misteriosa. Al abrirla, me encontré con estas fotografías. Había más cosas. Oraciones, una imagen de la Santa Muerte. No sé de dónde es que mi madre aprendió brujería o quién la ayudaba a hacerla, pero caigo en cuenta que desde siempre intentó destruirme la vida para que no me fuera de su lado. Trato de entenderla. Sé que ella de alguna forma se sintió acorralada, pues no tenía a nadie más en el mundo. Y aunque parezca difícil de creer, todo esto ha sido real. Por ello quiero pedirte perdón, Tomás. Fui muy dura contigo, y siento que mi madre me arrebató lo que más amaba. Me refiero a lo que teníamos tú y yo. No vengo a pedirte que vuelvas, solo quería liberarme de esta culpa que me estaba matando. Y quizá no me creas nada de esto, pero me siento muy llena de coraje con mi madre, por querer destruirme la vida, mi felicidad. Qué egoísta de su parte fue todo esto que me hizo, que nos hizo, mejor dicho. ¿Cómo una madre puede pensar y sentir así? Me duele decirlo, pero mi madre era un monstruo, era peor que el diablo. Después de decirme todo aquello, Andrea me contó que tuvo que visitar a una bruja, una curandera que le estuvo dando varias sesiones para hacerle una limpia, para destruir aquellos trabajos de brujería. Según sus palabras, la mujer quemó las fotografías, por eso es que ya no las tenía, y solo guardaba aquellas imágenes que tomó con el celular. Todo aquello nos liberaría de una maldición, de los malos deseos que mi suegra tuvo para nuestro matrimonio, pero peor, para su hija, a la que tanto decía amar. Andrea comenzó a llorar, a desahogarse. La abracé. Sin embargo, ya no había mucho que decir. No sabía si creer en todas aquellas cosas, pero si Andrea me lo decía, es porque era cierto. Instantes después, Andrea se separó de mí, se despidió. Se dio la media vuelta. La estaba viendo marchar nuevamente de mi vida, y un sentimiento profundo me hizo que casi se me saliera el corazón. Inconscientemente le lancé una pregunta. ¿Te gustaría que saliéramos y nos diéramos una oportunidad más, Andrea? Andrea se detuvo, volteó, me miró y seguí diciéndole, sin ofender la memoria de tu madre, pero ella ya está muerta y ya no puede estorbar. Yo no te guardo resentimiento y aún te amo, pero sé que con este tiempo que ha pasado, las cosas pudieron haber cambiado dentro de ti. Solo creo que si llegamos hasta este punto, es porque quizá no todo ha muerto. Andrea siguió viéndome con ojos de amor después de darse la vuelta. Comenzó a llorar nuevamente y me dijo, siempre supe que eres el amor de mi vida, Tomás. Y claro, encantada me gustaría estar contigo nuevamente. Fue lamentable lo que le ocurrió a mi madre, pero como tú dices, ella ya no está, ya no va a estorbarnos. Te prometo que siempre voy a confiar en ti, que voy a estar de tu lado, siempre seré tu apoyo. Después de hablar, nos besamos. El amor volvió a sentirse muy fuerte. Esa energía maravillosa empezó a fluir por nuestros cuerpos. Diría que como en los viejos tiempos, sin embargo, creo que en esa ocasión era mucho mejor.
después de estar abrazados y darnos algunos besos. De pronto, en mi entrepierna, se sintió algo bastante rígido. Andrea me puso la mano y en tono de broma me dijo: «¿Ahora lo ves, Tomás? El maleficio ha desaparecido y puedo notar bastante bien que has vuelto a ser el mismo de antes. Pero para no tener mis dudas, me gustaría comprobarlo más detalladamente. ¿Por qué no me llevas a dar la vuelta y nos perdemos por ahí un rato?» No hubo más que decir. Andrea y yo nos fuimos para un lugar privado y consumamos aquel momento de gloria en el que nuestro verdadero amor volvió a surgir y a triunfar. Aquella tarde le hice el amor como a un loco. Me sentía nuevamente como un hombre, con una energía distinta, renovado totalmente. Aquel fue el nuevo inicio que tuvimos, y con el tiempo nos casamos de nuevo. Volvimos a vivir juntos, y la casa que era de su madre, decidimos ponerla en renta. Todos los muebles que eran de la señora Trinidad, los rematamos en un bazar. Sentí mucho gusto cuando quitamos el retrato, que era una fotografía de la señora, el cual se encontraba en la sala. Aquella fotografía de mi fallecida suegra, lo desechamos, y no había ya más obstáculos en la vida que nos impidieran ser felices, ni personas, ni brujerías, ni malas intenciones en nuestra contra. Hasta el día de hoy, Andrea y yo estamos aún juntos. Tenemos 2 hijos, somos muy felices, todo va de maravilla. Mientras tanto, mi suegra, ella ya no está viva para sufrir por nuestro amor. A ella seguro hace tiempo ya se la comieron bien los gusanos, y ha de estar en el infierno pagando por lo que nos hizo, porque la brujería que ella nos puso encima estuvo a punto de destruir nuestros sueños. Pero el verdadero amor que nos teníamos Andrea y yo fue más fuerte. Me pongo a pensar en cuántas relaciones puras y bonitas no terminan por causa de terceros, por chismes de familiares malintencionados o por lealtades rotas. Cada quien tiene derecho a hacer su vida y a defender lo suyo, a dejar un tanto de lado a las demás personas. Y sé que es imposible dejar de lado a la familia, pero muchas veces estos son quienes estorban más. Sé que muchos que escuchen mi historia se sentirán identificados. Por ello es que les deseo pronto superen esas situaciones y encuentren su verdadera felicidad lejos de esas personas y también lejos de la maldad de la brujería. Ni siquiera sé cómo iniciar a contarles este relato. Para mí ha sido muy perturbador lo que me ha sucedido. Y aunque en el fondo entiendo el origen de mi mal, me siento devastado de las consecuencias por todo el daño que también hice. Mi nombre es Enrique, y en mi vida de joven yo era un muchacho como cualquier otro. Yo nací y crecí en un barrio muy pobre acá en Panamá, donde la vida es muy dura, muchas carencias de todo tipo, sobre todo mucha hambruna. En aquellos ayeres que yo era joven, trabajaba en un mercado cargando bolsas de mercancía de clientes, pero eso no me dejaba lo suficiente para poder vivir. Yo no tuve estudios, así que apenas sabía leer y escribir, y como ustedes saben, con solo eso no se consigue un buen empleo. Cuando fui adolescente, me sentía acorralado, y lamentablemente los amigos con los que me juntaba eran unos malandros que se dedicaban a robar, y en ocasiones asaltaban a personas inocentes para quitarles sus pertenencias y de ahí sacar algo de dinero para comer. De verdad les juro que la situación en mi comunidad era demasiado precaria. No robábamos por malicia, sino porque necesitábamos sobrevivir. A mí no me complace para nada recordar los rostros de las personas a quienes amenacé con un cuchillo. Eso es algo que me atormenta hasta hoy en día, y sé que lo estoy pagando muy caro. Tristemente yo elegí los malos caminos de la vida, pero hubo un camino que jamás debí tomar. Ya entrado en mis 20 años, me trasladé fuera de la comunidad hacia una ciudad más grande, en donde yo por fin conseguí un trabajo estable. Yo trabajaba de ayudante en un taller de mecánica y me había comprometido con una chica llamada Isela, de quien yo me había enamorado y que había sido la primera novia que yo tenía.
Anteriormente yo pretendía varias mujeres, pero al no tener nada que ofrecer, ninguna me había dado el sí. Por eso estaba tan emocionado que incluso le propuse matrimonio a Isela y nos casamos al poco tiempo. Ella tenía también un trabajo, así que humildemente, juntos, pudimos sacar adelante una vida con lo más básico, pero felices. Aún así, muchos comprenderán que cuando llegan los hijos con el tiempo, si uno no está preparado con recursos económicos, las cosas se pueden complicar demasiado. Y en nuestro caso así fue. Cuando tuvimos a nuestro primer hijo, no contábamos que los gastos serían tan elevados: leche, pañales y gran cantidad de consultas médicas imprevistas que salían a costo muy alto. Isela y yo estuvimos pidiendo prestado dinero en todas partes y estábamos llenos de deudas. Ya no dormíamos por la preocupación, pero sabíamos que íbamos directo al declive. Acá de este lado del mundo es muy conocido que mucha gente hace brujería para todo tipo de fines. Yo particularmente no era creyente de eso, pero las circunstancias me orillaron a intentar probar ese tipo de soluciones. Yo había escuchado hablar de una mujer cuyo poder era conocido y también había sido comprobado por varios conocidos, así que decidí ir a buscarla para que me diera la solución a mis problemas. También recuerdo que le platiqué a mi esposa Isela de aquella mujer bruja, y ella me dijo que me apoyaba, pero que a ella le daban miedo esas cosas, así que ella no me acompañó. Aquella mujer me recibió en su casa. Ella era una mujer de unos 35 años, morena, de aspecto fuerte, muy masculina. Tenía una expresión fría en su rostro y un ojo de color miel y el otro verdoso. Ella llevaba puestas ropas de color negro. Eso me llevó a pensar de inmediato que ella no era alguien con quien se debería jugar, porque su magia seguro no sería magia blanca. La bruja me hizo entrar en una habitación oscura, repleta de velas por todas las paredes, las cuales alumbraban infinidad de estatuillas e imágenes de deidades desconocidas para mí. Además, el aroma a incienso era muy penetrante. Ella me pidió que tomara asiento en una silla, y delante de mí ella se sentó en otra silla tras su pequeño escritorio. Le expuse a la bruja mis problemas, y le dije que yo lo que quería era tener mucho dinero, ganar mucho para poder pagar lo que debía, y además poder darle buena vida a mi mujer y a mi hijo bebé. La mujer, al escuchar eso, me pidió que le prestara mi mano, y con sus manos y sus uñas largas pintadas de negro, ella comenzó a indagar por las líneas de mis arrugadas y resecas manos. Yo sentía muchos nervios e incertidumbre. No tenía idea de en qué me estaba metiendo, pero recordar la magnitud de mis problemas me hizo permanecer dentro de aquella habitación. La mujer no me dijo nada, pero hizo unas muecas de que algo que vio no le agradó y me dijo: «Mira, Enrique, yo puedo ver tu vida. Las líneas de tus manos no me dicen eventos específicos o cosas que vayan a ocurrir. Sin embargo, me hacen crear panoramas de eventos que son muy probables, porque tus manos, más allá de decirme qué pasará, me hablan acerca de quién eres tú, y ante eso, las líneas en tus manos me definen cómo te comportarás ante diversas situaciones y una vez que tengas aquel poder que quieras. Yo no te puedo decir más, porque no es mi derecho alterar el curso de tu vida, ni te puedo decir qué peligros hay. Sin embargo, puedo abrirte el camino para que tú andes. Si tú decides que lo que me pides es lo que de verdad quieres, yo te lo puedo dar, y créeme, con toda certeza que lo tendrás. Por el pago ya será luego. Trabajos como el tuyo son muy caros, y sé que ahorita no traes ni en qué caerte muerto. Yo te permitiré que me pagues cuando hayas recibido lo que buscas. Así que vuelve en 3 días, Enrique, y tráeme esto que viene en esta lista». Aún recuerdo que la mujer me pidió varias cosas mías, como cabello, prendas, algunas hierbas y esencias que fui a conseguir a un mercado.
Además, me pidió que le llevara alguna medallita de metal, de preferencia de oro, pero si no tenía yo una, pero yo solo pude llevarle una medallita de metal convencional. El día pactado yo le llevé las cosas a la bruja, y ella me hizo que la esperara por cerca de 2 horas, mientras ella, muy concentrada, hacía esencias y rezaba a las energías que le ayudaban desde el más allá. Yo no tenía idea del problema en que me estaba metiendo. Al final la mujer tomó la medallita de metal y la puso dentro de la esencia. Posteriormente la sacó y la expuso algunos segundos al fuego, y justo cuando estaba muy caliente, ella me pidió que me acostara. Después me descubrió el pecho y, como si fuera yo una pieza de ganado, me colocó la medallita bien caliente sobre el pecho, y después de algunos segundos me colocó 7 gotas de una extraña esencia que fueron enfriando la medallita al grado que no me quemó más. La bruja me dijo que con aquel hechizo yo había pactado con ella y con las fuerzas que habían intervenido. Me dijo que mi vida cambiaría pronto y que lo que venía yo debía manejarlo, pues mis decisiones siempre dependerían de mí. La brujería solamente me ayudaría a crear mejores circunstancias y abrirme caminos nuevos en la vida, caminos mejores. Yo le agradecí con la promesa de que regresaría a pagarle cuando el efecto de su trabajo fuera un hecho. Yo recuerdo que salí un tanto asustado y quizá hasta incrédulo aún de todas esas cosas que habían pasado con aquella mujer. Sin embargo, di la oportunidad de que las cosas fluyeran. Yo seguí con mi vida normal y con mis actividades. Aquí debo mencionar que yo 2 veces por mes compraba algunos billetes de lotería. Yo sabía que las posibilidades de ganarla eran prácticamente nulas, pero aún así, siempre traté de mantener esa pequeña luz de esperanza, pues yo tenía ya prácticamente 2 años que compraba esos billetes. Después de 6 meses de la consulta con la bruja, me levanté una mañana para revisar el periódico y ver si por fortuna me había ganado algo. La noticia que me llevé esa mañana me cambió por completo la vida. La alegría me inundó intensamente y a Isela, mi esposa, también. Yo había resultado ganador de un premio equivalente a $50,000. Si eso es mucho dinero ahora, en aquel tiempo lo era mucho más. Con esa plata yo puse un taller mecánico bien equipado y a Isela le puse un negocio de fabricación de ropa. Ella era muy buena confeccionando ropa, así que se consiguió 5 ayudantes para que pudieran producir lo suficiente para vender. Nuestra vida con esto dio un cambio rotundo, como jamás lo hubiéramos esperado. Pero con ello comenzó también el declive. Yo por mi parte me sentía rey del mundo. Comencé a beber junto con mis empleados del taller y comenzamos a llevar mujeres para divertirnos. Yo comencé a engañar a Isela con infinidad de chicas. Yo estaba enloquecido. Sentía que podía con todo. Teniendo dinero, yo me sentía el rey del mundo. Me encantaba deleitarme con una mujer diferente cada semana, un aroma distinto, una piel nueva. Yo admito que siempre amé a Isela, pero en la cama, la verdad es que lo nuestro se había vuelto aburrido. Ella ya no me provocaba mucho éxtasis, ella ya no me parecía tan bonita. Y es que en cambio por unos billetes, yo podía conseguir gran placer al lado de mujeres hermosas. Es estúpido, pero así lo viví en aquel momento. Ante todo esto que yo hacía, era normal que Isela tenía que enterarse algún día de todo lo malo que yo estaba cometiendo. Un tiempo empezaron a trabajar con ella 2 de sus hermanas. Una de ellas era Mónica, una chica preciosa, joven, y se veía que le encantaba divertirse. Ella era muy loca, muy atrevida, coqueta, y usaba unos escotes que me ponían a brincar en un instante. Y yo cada que iba a ver a Isela a su negocio, aprovechaba para darme un taco de ojo con su hermana. Además, yo notaba que Mónica me miraba también con deseo. Yo sabía en el fondo que aquella chica solo quería divertirse conmigo y también que ella solo deseaba sacarme dinero. Pero eso a mí no me importaba.
Yo quería vivir esa aventura como diera lugar. Una ocasión, Isela le pidió a Mónica que llevara al bebé a la casa, que le diera su comida y que lo pusiera a dormir un rato. Ese día, por coincidencia, yo estaba en casa, porque era un sábado a media tarde. Yo estaba descansando y bebiendo unas cervezas mientras veía el fútbol. Mónica entró a la casa con mi hijo y le preparó de comer. Aquella ocasión Mónica se veía increíble. Tenía unos jeans extremadamente ajustados y unos tacones que le daban una figura impresionante. Yo estaba como un perro hambriento. Yo no me podía resistir. Así que yo aproveché y descaradamente, cuando ella se desocupó, le ofrecí una cerveza. Le dije que se relajara, que yo cuidaría del bebé en lo que llegaba su madre. Mónica no iba a desaprovechar esa oportunidad y se bebió un par de cervezas conmigo, lo suficiente para que ella cayera a mis pies. Esa tarde yo la hice mía a todo placer, la disfruté como a nadie en la vida. Ella era una diosa que para ser tan joven ya sabía mucho de la vida, y para mí, el haber pecado de esa manera era algo realmente delicioso. Caímos rendidos y dormidos después de nuestra aventura. Yo ya estaba ebrio y ella también, así que nos perdimos en el profundo sueño. No nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo, pero más tarde lo impensado tuvo lugar. Isela llegó de trabajar a eso de las 4 de la tarde y nos vio tirados a los dos desnudos en el sofá. El bebé lloraba en la cuna y yo sentí como un fuerte golpe en mi cabeza con el palo de la escoba me sacudió fuertemente. Isela estaba furiosa y decepcionada. Su corazón estaba deshecho, pues la traición había sido doble. Su hermana se levantó, se vistió rapidísimo y se fue corriendo a su casa. Isela me dijo que ella ya estaba cansada de que le llegaran rumores de mis infidelidades, que ella había hecho oídos sordos para que lo nuestro no terminara. Sin embargo, ante tal evidencia, las cosas no podían terminar bien. Ella lamentaba que las cosas tuvieran aquel fin, y me dijo que, si por obra de la brujería nos habíamos hecho de toda esa plata, ella prefería volver a la vida normal que teníamos, pero ahora lejos de mí. Ella me amenazó con ir a visitar a la bruja para que diera por terminado aquel trabajo y desapareciera todo nuestro dinero. Yo les juro que en ese momento había perdido de la cabeza la idea de que gracias a la brujería nos habíamos vuelto ricos. Sentí un impacto fuerte de no haber regresado con la bruja para pagarle el favor. Yo toqué la medallita que ella me había bendecido, la cual jamás me quité del cuello. Pero también una parte de mí me decía que yo había ganado aquel dinero por el hecho de que siempre fui constante comprando los billetes de lotería. Había un dilema muy fuerte en mi cabeza, pero yo había sido sacudido por la ambición y la avaricia, por el poder. Así que a ese punto ya no era tan fácil que yo pudiera compartir de mi riqueza con aquella bruja. Finalmente decidí no darle nada. Me hice la idea de que yo gané el dinero porque yo lo merecía y que su brujería eran puras patrañas. Con lo que yo no contaba es que Isela de verdad iría con la bruja a pedirle ayuda. Isela venció su miedo y fue con la mujer para pedirle que me destruyeran la vida. Mi esposa estaba muy enojada conmigo, al grado que me quería ver morir. Nunca imaginé que mis actos despertarían esa faceta tan infernal en mi antigua esposa. Y esto sumado a que la bruja también estaba muy molesta conmigo. Juntas hicieron de mi vida el peor de los infiernos. Isela, al divorciarnos, se quedó con todos los bienes y le dio la mitad a la bruja como parte del trato que hicieron en mi contra. Eso en automático me condenó, pues yo comencé a enfermar gravemente y los médicos no me daban muchas esperanzas de vida. A mí me dio una enfermedad muy extraña. Yo me llené de una infección muy extraña en la piel, que me provocaba un ardor horrible y que no me dejaba ni siquiera dormir. Ya no podía yo ni trabajar, porque Isela se había quedado también con el taller. Por lo tanto, yo no tenía dinero para los médicos. Lo peor de todo, y lo que por mucho tiempo me dio pena decir, es que con aquella brujería que me hicieron, mi miembro viril es como si se hubiera secado. Nunca más volvió a funcionar.
como si solo me hubiera quedado el puro pellejo colgando. Isela y la bruja me aniquilaron como hombre, me anularon la posibilidad de estar nuevamente con una mujer. Ese fue un castigo que hasta la fecha me duele mucho. Además de todos esos síntomas, con el tiempo fui perdiendo masa muscular. Ahora perdí fuerzas y tengo grandes dificultades para caminar. Estoy muy adelgazado y con los días contados. Sé que estoy condenado a pronto tener una muerte triste, dolorosa y solitaria. Ninguna curandera me quiso ayudar porque al conocer mi caso, ellas sabían que no podían quitarme el mal, porque yo me lo merecía, y porque de cierta manera era un karma que yo debía pagar, y no había fuerza en el mundo que anulara aquel karma. Solo les pido, si escucharon esta historia hasta el fin, que no juzguen mi caso. Les ruego que nunca actúen mal, ni se dejen llevar por los sentimientos de avaricia, deslealtad, y nunca traicionen a quien más les aman, porque estos pueden en un instante convertirse en quienes más los lleguen a odiar.